Hola, bienvenida. Bueno, yo soy Inés. Si es la primera vez que me estás escuchando o me estás viendo. Y bueno, este vídeo y este podcast es una pequeña prueba, un pequeño experimento. Es la primera vez que estoy grabando intencionadamente un contenido para subir en los dos canales, así que a lo mejor lo estás escuchando o a lo mejor lo estás viendo en YouTube. Igualmente te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, este vídeo o este episodio pues surge un poquito como cierre también del trabajo del ciclo de Descubriendo la Abundancia de lo Femenino, que además, como he subido también un episodio al podcast en relación a esto, pues me parecía que podía unirse bien y también me permite pues hacer esta pequeña prueba y ver qué tal va esto de subir o compartir un contenido en ambos canales. No sé si lo haré alguna vez más o no, pero bueno, de momento es lo que he decidido hacer en este vídeo y en el contenido de esta semana. En relación bueno, también un poquito el porqué de este vídeo, bueno, es curioso porque cada vez que hago un yoga ciclo y después de grabar tantos vídeos de prácticas, ¿sabéis cuando se está subiendo? subes una montaña y luego toca bajar, como si tu energía fluctuara en ese camino, pues a veces siento, o creo que normalmente siempre he sentido que después de hacer un yoga ciclo con tantos, como digo, vídeos dedicados a la práctica, me apetece después grabar un vídeo de estos que he llamado en el canal de YouTube Os Cuento, donde hablo pues un poquito de manera más libre de cómo estoy en relación pues al proyecto, de las cosas que han ido sucediendo y bueno, no hay mejor momento entonces que este para volver a grabar uno de esos vídeos y además compartir esas reflexiones en el formato bueno, del podcast, ¿no? Quería hablar primero un poquito del Yoga Nidra, así que si has llegado a este vídeo por esa parte del contenido es lo primero que voy a compartir y luego puedes seguir escuchando o no, o viéndolo o no. En relación al Yoga Nidra, bueno, si estáis viendo esto, seguramente sepas que he subido pues una práctica de Yoga Nidra al canal. Bueno, no es por darle así como tanto bombo, pero bueno, es la primera práctica de Yoga Nidra que subo. Así que, bueno, pues no está de más compartir un poquito sobre este tipo de yoga, ¿no? El yoga nidra es un yoga bastante característico, es el llamado yoga del sueño y es una práctica, bueno, a la que realmente he llegado hace relativamente poco en el sentido de querer compartirla, de querer saber más, porque sí que, bueno, a lo largo de estos años practicando yoga, sí que me he encontrado con yoga nidra antes, he hecho prácticas de yoga nidra antes, pero a nivel pues personal y de estilos diferentes a lo mejor al que ahora estoy compartiendo, porque dentro del yoga nidra hay muchos estilos, aunque normalmente el que se conoce y si has hecho alguna práctica previa de yoga nidra es el estilo Satyananda, bueno, con la rotación, la visualización de imágenes y otra serie de características. Pero el yoga nidra, bueno, tiene muchos estilos, ¿no? Como práctica se pueden utilizar diferentes rotaciones del cuerpo y diferentes formas. Habréis visto que la rotación es como uno de los elementos fundamentales de la práctica, esa rotación de consciencia a lo largo de las diferentes partes del cuerpo, pero hay diferentes rotaciones empezando en diferentes partes del cuerpo y cada una tiene un efecto, ¿no? Un efecto en nosotras, ¿no? Así que es realmente muy
profundo el trabajo que se puede hacer ahí. Es difícil de explicar en un vídeo. En este vídeo no pretendo pues entrar en la parte teórica del yoga nidra de esa manera, ¿no? Porque para eso están los cursos de formación como el que estoy haciendo yo. Pero bueno, a nivel usuario sí que, o de practicante, sí que está bien tener un mínimo de conocimiento de lo que se está haciendo ahí, ¿no? Y a mí me ha sorprendido muchísimo cuando me he puesto a estudiarlo en una formación, la cantidad de detalles, la cantidad de, bueno, realmente de trabajo que se está haciendo, ¿no? Y que a nivel de practicante a lo mejor no eres consciente, ¿no? Pero sí que es bueno saber que realmente el yoga nidra es un trabajo, pues como digo, muy profundo, es un trabajo muy terapéutico y que en mi caso pues quiero introducir porque creo que para el trabajo de la fertilidad en primer lugar, pero también de otras etapas como el embarazo o simplemente, bueno, por nutrir en nuestro cuerpo y en esta sociedad especialmente que es muy demandante con la mujer, pues una práctica de yoga nidra es maravillosa, ¿no? Es un complemento perfecto y además no tienes ni siquiera que hacerlo en la esterilla, puedes hacerlo en la cama si te apetece, ¿no? Así que lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? Bueno, como digo, antes de llegar al yoga nidra al nivel que estoy llegando ahora, pues llegué a nivel también practicante, pero me encontré con el yoga nidra de una manera mucho más, bueno, directa, diré, en el curso de formación con Uma de Yoni Shakti, de yoga terapéutico para la mujer, y ella utiliza yoga nidra dentro de su práctica, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos dentro de ese curso fue mucho yoga nidra. Y la forma en la que ella tiene de compartirlo, pues me cautivó. Es una forma de sentir y de compartir el yoga nidra muy bonita, muy poética también, que es algo que a mí pues me gusta mucho a nivel personal, ¿no? Todo lo que está relacionado pues, con esa parte de poética, de creatividad, que también es otra de las cosas que creo que bueno, hay que cultivar, o que siento, más que creo, siento que hay que cultivar, o que es bonito cultivar como mujer. Y bueno, si estamos trabajando con la fertilidad, desde luego en mi enfoque es una de las cosas que está presente. Y por eso, pues el yoga nidra me pareció una herramienta preciosa para incluir y me ha llevado a seguir la formación con Uma en lo que, bueno, ella comparte y transmite en relación al yoga nidra. Eh, Como digo, el yoga nidra es una herramienta muy terapéutica. em, Puede enfocarse de diferentes formas, o sea, una práctica en sí puedes enfocarla pues, a un objetivo más concreto y esto a lo mejor pues es algo de lo que yo pueda trabajar, ¿no? O puedes personalizarla mucho también o construirla con la persona con la que estás trabajando, pero simplemente el hecho de hacer un yoga nidra ya de por sí, independientemente de lo que incluya ese yoga nidra o del objetivo de ese yoga nidra, es terapéutico, ¿no? Es una práctica que nos invita mucho al descanso, pero al descanso real, ¿no? Del sistema nervioso. Y además es una práctica, bueno, pues que permite crear pues, nuevas conexiones cerebrales, crear con el trabajo pues de los opuestos contradicciones que nos llevan a enfrentar la vida de otra forma, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el yoga nidra pues se ha utilizado en el estrés postraumático, que no quiere decir que yo lo vaya a utilizar para eso, ¿no? Porque para eso, bueno, también hay que tener pues un conocimiento para tratar con esos casos, pero es incluso utilizado, ¿no? en esas situaciones y, como digo, nos puede ayudar a afrontar nuestra realidad de otra manera, ¿no?
pero vamos, en la parte más básica es una herramienta de descanso muy profundo. Sí que es cierto que a veces se dice el yoga nidra, que una práctica de yoga nidra, pues de 1 hora, de 40 minutos, es equivalente a 4 horas de sueño, y esto no es exactamente así. Sí que es verdad que es muy reparador y que nos puede ayudar pues en momentos en los que necesitamos ese descanso, pero hay que seguir durmiendo por la noche o cuando te toque a ti dormir si tienes otros horarios, ¿no? Pero no nos tenemos que quitar el descanso diario. Independientemente de que nuestro cuerpo se restaure mucho más con una práctica de yoga nidra, ¿no? A nivel de, bueno, de otros efectos que pueda tener la práctica, es muy interesante porque también nos puede ayudar pues, en temas como la creatividad o como la búsqueda de soluciones. En fin, que tiene muchas aplicaciones porque, como digo, no solamente trabaja a nivel de descanso del cuerpo, de ir al sistema parasimpático, sino que también es una práctica que a nivel cerebral está moviendo cosas, ¿no? Y es un trabajo muy bonito y muy interesante, ¿no? Y lo importante de la práctica es que es una práctica que se dice que es adaptogénica, que no sé si habéis oído, por ejemplo, esta palabra en relación pues a ciertas hierbas que se toman también dentro de la salud de la mujer, como la ashwagandha y algunas otras hierbas que son adaptogénicas. Y esto quiere decir que tu cuerpo las recibe y las utiliza para lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y se adaptan a cómo está tu sistema. Pues esto es igual en la práctica del yoga nidra. Es una práctica adaptogénica, entonces a lo mejor tú la haces y tienes un resultado diferente a la persona de al lado. Y esto está perfectamente bien, ¿no? Porque al final es nuestro sistema recibiendo la práctica y utilizándola de la manera a la que mejor nos viene en cada momento, ¿no? Por ejemplo, si estamos muy cansadas o faltas de sueño, pues es posible que nos quedemos dormidas en una práctica o que después de la práctica, bueno, nos sintamos cansadas, ¿no? Porque es el mensaje que nos está mandando el cuerpo. Oye, tu cuerpo necesita descanso. Pero por otro lado, si a lo mejor estamos descansadas y nuestro cuerpo se da cuenta de lo que necesita es, bueno, un poco más de chispa y de vitalidad, pues vamos a salir regeneradas, ¿no? De esa práctica de yoga nidra y vamos a tener pues quizá más energía, o en otros casos a lo mejor lo que encontramos es que tenemos más claridad, ¿no? A nivel mental. Entonces es muy interesante saber también que la práctica va a adaptarse a ti, y eso es también parte de lo que es el valor terapéutico, ¿no? de la práctica, que es una práctica que te va a dar lo que necesitas, ¿no? Y al margen de eso, bueno, pues a mí personalmente, como os digo, me gusta mucho porque me transporta. Me parece una práctica que realmente te abraza, ¿no? Que te hace sentir bien y es muy agradable, y así que os invito pues a incluirla también como parte de vuestra práctica personal, a probarla por lo menos, ¿no? Y a ver qué es lo que se os mueve con este tipo de prácticas. Obviamente yo pues seguiré trabajando para terminar pues mi formación, que como os digo es bastante extensa en el tiempo, básicamente es un año, aunque la parte principal sí que la hemos hecho y la hemos terminado, y ahora estoy en una práctica, en una parte más de indagación de la práctica, tanto personal como de compartir. De hecho, bueno, tengo que hacer un caso de estudio, así que si estás viendo este vídeo relativamente, o este podcast lo estás escuchando relativamente cerca o próximo a la fecha en la que va a subir, bueno, pues seguramente sea una buena ocasión para contactarme y preguntarme acerca de este caso terapéutico, ¿no?
o de este caso de estudio, más que caso terapéutico, que básicamente va a ser trabajar pues con un conjunto de chicas que quieran probar la práctica en 4 sesiones para compartir también resultados y permitirme pues subir el trabajo que tengo que subir como parte de la formación y de la certificación. Y bueno, esto es en relación a la práctica de Yoga Nidra. Y en relación al ciclo, al yoga ciclo que acaba de terminar, y a esta intención de descubrir la abundancia de lo femenino. Por un lado, si has estado viendo los vídeos del canal, primero muchas gracias. Tanto si has llegado hasta aquí como en este vídeo como por haber participado en el yoga ciclo de este solsticio de verano de 2021. Igualmente, muchas gracias si lo estás viendo en otro momento. Pero bueno, esa era la intención para este momento temporal que estábamos compartiendo, ¿no? Y como dije en la introducción, pues mi objetivo, entre otras cosas, era compartir diferentes prácticas en el trabajo de la mujer y también en el trabajo de la fertilidad realmente, para que se conocieran diferentes posibilidades, diferentes opciones, con esa intención de ligarlo también a la abundancia, a la diversidad que veo asociada también a la estación del verano, tanto el verano exterior como el verano interior de nuestros ciclos, ¿no? Espero que hayas disfrutado de las prácticas, me puedes mandar también cualquier comentario. Y si estás escuchando esto en el podcast y no te has pasado por el canal, bueno, pues te invito en este momento otra vez a hacerlo y a compartir estas prácticas que, como digo, quedan ahí y generan una energía que se va sumando entre todas, sea el momento en el que, sea cual sea el momento en que llegues a ellas, ¿no? Espero, como digo, que os haya aportado a abriros, a conoceros pues de otra manera, también con el trabajo de la reflexión personal y bueno, a ver el momento, a sentir el momento en el que te encuentras, ¿no? Porque es cierto que todos estos trabajos, dependiendo de cuándo los hagas, a lo mejor te llegan unas partes o te llegan otras o te permiten ver, de manera diferente dónde te encuentras tú en este momento, pues te permiten ver diferentes partes o llegas a diferentes cosas o lo enfocas de diferente manera, ¿no? Que eso también creo que es parte del trabajo, ¿no? Ese constante fluir, ese constante cambio y bueno, eso nos hace también recibir la práctica o recibir el contenido o recibir los mensajes de manera diferente dependiendo de dónde estamos, ¿no? Y creo que por último también comentar un poquito en relación a dónde estoy yo, ya que estamos hablando de dónde estamos. Y a nivel de proyecto, pues sigo subiendo contenido gratuito tanto al canal como al podcast y bueno, también a Instagram y a Facebook, que básicamente es compartir lo que hago en el resto de canales, en Facebook principalmente. Pero bueno, pensé que esta etapa quizá iba a ser más corta y estaba convencida de ello. Convencida quizá también, o más que convencida, llevada por las expectativas, ¿no? Externas de que todo tenía que estar hecho mucho antes y todo tenía que estar rodando mucho antes. Y bueno, pues he tenido una etapa últimamente en la que he pausado a nivel personal, pues porque no me encontraba a lo mejor en el lugar para seguir con esas cosas en mi cabeza. Y bueno, me he dado cuenta quizá que a lo mejor no era tan importante, aunque obviamente sería bonito estar en otro lugar o en mi mente es así, pero fue un momento pues a nivel personal, no tanto que haya parado mi vida, pero sí me he distanciado quizá de ciertas cosas y me he empezado a dar cuenta que quizá
bueno, no esté tan mal llevar todo este tiempo subiendo contenido sin haber dado ese siguiente paso, ¿no? Porque eso también me ha permitido entrar en contacto más en contacto aún, ¿no? Con lo que quiero hacer, con la voz que quiero tener, con qué es lo que quiero crear. Y bueno, también me ha permitido ver ciertas tendencias que hay en el trabajo de lo femenino. Y como digo, pues sí, me ha permitido quizá observar ciertas tendencias o ciertas formas de trabajar o de crear propuestas para el trabajo femenino o para la fertilidad, que no voy a entrar quizá a comentar, pero que sí que me han permitido ver pues cómo quiero hacer yo las cosas, que al final es realmente viviéndolo yo también en mí y compartiendo desde una manera, bueno, o desde esa parte también es experiencial, ¿no? No solamente pues a través del estudio, sino realmente, bueno, conociendo qué es y cómo me resuena a mí cada cosa para luego poder compartirlo, ¿no? Y quizá habéis visto un salto en el vídeo. Normalmente, aunque creo que no es lo normal en YouTube, yo me siento aquí y me pongo a hablar. Y en el caso del podcast, bueno, pues es un formato un poquito diferente, pero en el caso de YouTube, bueno, pues se ven esos saltos. Es posible que lo hayáis notado porque se me ha cortado la cámara eh, por tener la tarjeta llena de memoria. Y eso es otra de las cosas que me han estado sucediendo últimamente, ¿no? Que es, junto a la pausa personal he tenido una pausa tecnológica con, bueno, a nivel de a diferentes niveles, porque la cámara también me ha dado lo suyo en estos últimos vídeos. Es una cámara relativamente básica, así que le dura poco la batería, se llena muy pronto y otra serie de cosas, ¿no? Y a nivel de, bueno, el ordenador es como el tercer ordenador que estoy utilizando en un mes y poco. Por eso también he tenido dificultades porque mi ordenador se rompió, el que compré, el nuevo no funcionaba bien, así que, bueno, parece mentira, pero sí, todo apuntaba a que yo tenía que estar en esa pausa y ahora estoy aprovechando también este vídeo y este episodio pues para probar de nuevo las aplicaciones de grabación, las aplicaciones de edición y resurgir de nuevo o bueno, continuar el camino, ¿no? Creo que lo voy a dejar aquí porque para YouTube este vídeo es bastante largo. No sé muy bien cómo funcionará un vídeo así en el canal en el que yo estoy hablando y no es una práctica de yoga, aunque he querido dejar, como decía, la parte de yoga nidra para el principio. Bueno, simplemente para compartir un poquito más de esa práctica, por cómo me ha llegado a mí, qué es lo que me transmite, por qué la quiero compartir, sin meterme a lo mejor tanto en detalles concretos. Pero bueno, como decía, en la línea de integrar en mi trabajo, en las cosas o las herramientas que estoy utilizando y que realmente me llegan y, y eso es lo que puedo decir en relación a Yoga Nidra. Y en relación al podcast, bueno, quizás sea un episodio un poco extraño, no lo sé. Ya me diréis también si tiene sentido algo así de manera adicional a los episodios o cualquier cosa que me queráis comentar, pues estoy disponible. De todas maneras, sí que creo que es importante, o bueno, sí lo siento en este momento, quizá en otro momento sea otra cosa, pero mostrarme de una manera pues más natural o más cercana o más, bueno, así, directa, tanto en el podcast como en el canal.
en el canal de YouTube, que no sea, como dije en algún vídeo de estos, pues simplemente yo subiendo prácticas, ¿no? Sino que se sepa también quién está detrás y hablaros un poquito, ¿no? Si os apetece escuchar, pues, pues yo estaré encantada. Así que nada, creo que con esto es más que suficiente. Cuando me escuche veré si todo esto tiene sentido. Espero que os aporte, espero que os esté aportando en general el contenido tanto del podcast como del canal, o incluso lo que pueda estar subiendo en Instagram, que es un poco más libre y realmente más cerca del lado creativo para mí, que al final es una de las energías que quiero cultivar para mí en relación pues al trabajo de la fertilidad y con esto poco más. Os mando como siempre un beso, un abrazo y te deseo un muy bonito día. Nos vemos en otra práctica o en otro vídeo del canal o en otro episodio del podcast. ¡Mua! Chao.